Este capítulo 6 de Juan. Pasada estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguía la grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua y la fiesta de los judíos, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Maestro, decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: muchacho, está aquí, tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas esto es ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse con el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a sus discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismos los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que han quedado, para que no se pierda nada. Cogieron pues, hicieron 12 cestas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar y entraron en un barco, y veían de la otra parte de la mar hacia Capernaum, y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar como un gran viento que soplaba, y como navegaba como 25 o 30 estadios, ve a Jesús que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengan miedo. Cuando entonces gustaron recibir en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba de la otra parte de la mar vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos habían ido solos. Y que otra navecilla habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan después de haber el Señor dado gracia. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, y sus discípulos, entraron ellos en la navecilla y vieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijeronle: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló al Padre, que es Dios. Y dijeronle: ¿qué haremos para que obremos la obra de Dios? Y respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no os dio Moisés pan del cielo, más mi Padre, que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo.
decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esto está en los profetas. Y serán todas las enseñanzas de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino a Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que comiere no muera. Yo soy el pan de vida y vivo que ha descendido del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces los judíos entendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no os comiereis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, y no como vuestros padres comieron del maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, ¿dura esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿qué os escandaliza? Porque si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mas algunos de vosotros que no creen, porque Jesús del principio sabía quién eran los que no creían y quién le iba a entregar. Jesús dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir al Padre si no le fuere dado del Padre. De esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿me has escogido yo vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Bien, ese fue el capítulo 6 de Juan.